Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad es que lo que está sucediendo en España es muy preocupante. Si le parece, antes de meternos en materia, comentamos la actualidad política y la actualidad social de este país. Pues sí, es necesario, porque es la historia que tenemos delante, ¿no? Esto es una hora con la historia, pues hay que empezar por ahí. Verdaderamente es preocupante y no lo es, porque recordemos que lo que hoy ocurre es un poco el resultado de un proceso que se viene arrastrando desde hace bastantes años, y de manera más concreta desde que Aznar condenó el 18 de julio, que es el origen de la actual democracia, o lo que queda de ella, y de la unidad de España, y de la propia monarquía. Pero, como digo, por primera vez hay una resistencia. Vemos una resistencia en la calle, vemos una resistencia de algunos demócratas en las instituciones, unas instituciones muy envilecidas por el PP y el PSOE durante todos estos años, y vemos también una respuesta en la calle, y vemos que hay un partido, Vox, que, es un partido que resiste también. Bueno, se ha abierto el Congreso, y el rey ha llamado a cumplir la Constitución para conservar una España unida y sin divisiones. Muy bien. Si llama a cumplir la Constitución, es porque la Constitución no se está cumpliendo. Evidentísimamente, ¿no? Claro. Y se está atacando una España unida y sin divisiones. Y desde luego el primer deber del rey es defender la Constitución y la unidad de España. Y hasta ahora solo lo ha hecho cuando el butifarrendum en Cataluña. Hasta ahora no ha defendido una España unida y sin divisiones, sino que admite que España sea gobernada precisamente por sus enemigos. La presidenta del Congreso, yo creo que se le puede decir que es una delincuente, como casi todos ellos, pues dice que gobernar con los separatistas es legítimo. O sea, gobernar con los que quieren destruir España y están destruyendo la Constitución e imponiendo políticas puramente despóticas en sus regiones es legítimo. Por supuesto, esto lo cree también el PP. El PP está en una posición o sea, toda su política, que ha quedado tan bien reflejada en la campaña electoral y desde entonces, ha sido tratar de ponerse de acuerdo con el PSOE y con los separatistas, como solía ser antaño, en aquellos diálogos, llamaban diálogos a sus chanchullos, en aquellos diálogos, y están nuevamente en esto. El Feijóo, que dice que Galicia, Cataluña y Vascongada son naciones sin Estado, claro, o sea, oprimidas. No. Por eso mismo, el sentido es ese, ¿no? Pues ha estado diciendo que no hay que hablar tanto de la amnistía y hablar más de las hipotecas y de no sé qué otras historias, ¿no? O sea, esto es el PP. O sea, el PP no es... Vox ha dicho que es como las gallinas que ponen huevos pero que no los tienen. Eso es una tontería. Es una completa tontería. El PP tiene muchos huevos. Ya lo creo. Ha estado 20 años engañando sistemáticamente a los idiotas que le votan y le ha salido bien. Para eso hay que tener huevos. Y está tratando de engañar a Vox y en parte lo está consiguiendo también. O sea que no es cuestión... O sea, el PP obra, no claudica, como dicen algunos, sino que obra de acuerdo con sus principios, obra de acuerdo con su concepción de la política y de la democracia, no es otra cosa. Y tenemos que, en fin, abandonar las quejas y centrarlo todo en tratar de derrotar a estas mafias que están amenazando la continuidad de España. Creo que Vox, en líneas generales lo hace bien,
pero creo que cojea un poco, ¿no? O sea, las movilizaciones en la calle no llegarán a nada. Recuérdese las de Venezuela, que eran enormes y fueron masacradas por el gobierno, y aquí puede ocurrir lo mismo. De hecho, en las manifestaciones de Ferraz, la policía ha actuado algunas veces al estilo venezolano, al estilo de Maduro, ¿no? Si estas movilizaciones no se acompañan de la movilización de los demócratas que haya o que queden en todas las instituciones, jueces, profesores, periodistas, militares, etcétera, instituciones tan envilecidas por el PP y el PSOE, si estos demócratas y patriotas que seguramente quedan allí, no salen, no hablan, no exponen denuncias y manifiestos constantemente, pues las movilizaciones perderán mucha importancia, ¿no? Y tampoco llegarán a nada si Vox no trata de encabezarlas. Decir que es el momento de los españoles y no de los partidos es una tontería, ¿no? O sea, si Vox no trata de encabezarlas, el PP sacará ventaja de ellas. Y con eso nada se habría arreglado. Porque vamos a ver, si nos enteramos de una vez, el PP sigue al PSOE y los separatistas en toda política clave. Leyes de memoria, leyes de género, enseñanza, antifranquismo, feminismo, ruptura de la autonomía judicial, disolución de España en la Unión Europea, avances hacia la transformación de España en Confederación de Naciones, Agenda 2030, etcétera. Oiga, en todo esto están de acuerdo el PP, el PSOE y los separatistas. De hecho, el PP y el PSOE forman un solo partido, con meras diferencias de matiz y de reparto de cargos, claro. No hay cargos para todos y tienen que pelear por ellos, pero eso es lo único que los separa. Y el PP, como digo, ya está diciendo que hay que dejarse de esos problemas con la amnistía, que la amnistía en realidad refleja un problema mucho más amplio, ¿no? Refleja un proceso destructivo mucho más amplio, ¿no? Y toda su política, como digo, se plantea en disimular los problemas esenciales del país, hundir a Vox y volver a la complicidad con socialistas y separatistas. Y lo ha hecho sin disimulo, pero tiene aún una masa de votantes perfectamente idiotizada, encantada de creer lo que no hay. Y Vox no acaba de clarificar el asunto. A medio plazo, la unidad y la democracia solo se mantendrán si el nefasto PP-PSOE entra en crisis y se hunde. Es una cuestión, o se hunden ellos o se hunde Vox. Y ello exigiría una revisión de las políticas dominantes desde la condena del franquismo por el PP. Exigiría abordar dos grandes temas: la legitimidad histórica del franquismo y la neutralidad como legitimidad histórica y origen de la democracia y de todo lo que sigue valiendo en España, ¿no? Y la neutralidad como única política exterior capaz de garantizar la independencia de España. Mientras Vox no las plantee resueltamente, su política seguirá cojeando un tanto. Esto hay que decir que los únicos que lo estamos defendiendo somos nosotros, ¿no? Es algo asombroso, pero así es. Hay otro problema que nos afecta indudablemente, y es que la Unión Europea está llevando a cabo un verdadero golpe de Estado ante nuestros ojos. Esto lo ha denunciado un periódico francés, periódico digital, desde el punto de vista de Francia, claro, pero que nos interesa a nosotros igualmente. Más o menos viene a decir esto. Dice, la Unión Europea acaba de franquear un Rubicón, dice. O sea, acaba de franquear una norma fundamental, votando la creación de un Estado europeo. Hay que comprender bien que al tomar esta decisión, la Unión Europea acaba de decidir que este Estado europeo va a sustituir a todas las naciones, o sea, a todas las naciones que lo comprenden, ¿no? Este hecho
acaba de ser cometido con los votos de todos, habla de Francia, los macronistas, los partidarios de Macron. Cuando estas medidas sean sean aplicadas, los países de la Unión Europea ya no serán más que regiones o provincias y no ya estados completos. Las consecuencias de esta revolución, porque es una revolución, son incalculables. O sea, no demos vueltas. No tengamos miedo en utilizar las palabras apropiadas, porque asistimos en directo a un auténtico golpe de Estado. Entre las principales medidas, que pone una lista no exhaustiva, veamos las más importantes. La toma de decisión por unanimidad de los Estados miembros se convierte en excepción. El voto será por la mayoría simple o cualificada, será la regla. Hay que recordar a esta cuestión que fue el general de Gaulle en 1966 quien impuso el voto de los Estados miembros por unanimidad en las cuestiones importantes, el Acuerdo de Luxemburgo. Y lo consiguió practicando la política de silla vacía en respuesta a Walter Hallstein, que quería imponer su proyecto de Europa federal. Por entonces, de Gaulle había conseguido ganar su causa, ¿no? E incluso había conseguido la salida de Hallstein en 1967. Se asiste hoy a la vuelta del mismo proyecto, pero mucho peor que el que preveía Hallstein en el 66. Sí. Es la creación de una función de presidente de la Unión Europea, reemplazando los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que es a su vez reemplazada por un ejecutivo. La política extranjera y de seguridad común ya no se adopta por unanimidad, sino por mayoría cualificada. Lo que es muy ingenuo creer que el presidente o el dirigente de un país miembro podrá todavía tomar decisiones en el cuadro de la soberanía y de la independencia nacional de cada país. La Unión Europea anuncia la aplicación de un ejecutivo que va a sustituir a todos los poderes nacionales. Los dirigentes de cada país ya no serán más que ejecutores de las decisiones del Ejecutivo Europeo. La política extranjera y de seguridad común ya no es adoptada por unanimidad, sino por mayoría cualificada. La creación también de una Unión de la Defensa dotada de capacidades militares bajo el mando operacional de la Unión Europea, que pueda adquirir armas en nombre de la Unión Europea, así como la constitución de un verdadero ejército de la Unión Europea. Esto tiene mucha importancia para nosotros, porque con motivo de la guerra de Ucrania, Scholz, el jefe del gobierno alemán, ha dicho que hay que prepararse para la guerra. ¿Para la guerra contra quién? ¿En qué guerra nos quiere meter esta gente? Esto es peligrosísimo y sin embargo está pasando inadvertido para nuestros brillantes políticos y nuestros brillantes periodistas. Hablando de la cuestión desde el punto de vista francés, dice el artículo, el arma nuclear francesa va a ser mutualizada o cedida al Ejecutivo Europeo, que será entonces el único que tuviera los códigos de la puesta en ejercicio, en fuego, ¿no? Y el sitio de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU va a ser entregado a la Unión Europea. Claro. En fin, pretende también la aplicación de un mecanismo de defensa colectiva. Un ataque contra un Estado miembro de la Unión Europea es considerado como un ataque contra todos los Estados miembros. Bueno, esto ocurre ya con la OTAN, pero
Claro, hasta ahora aquí no ocurría. De hecho, España sufre un ataque permanente de la OTAN, ¿no? Un ataque de la invasión de su territorio, el apoyo a otro país que nos amenaza, ¿no? Etcétera. Casi todos los Estados miembros de la Unión Europea son también miembros de la OTAN. Esta disposición, por lo tanto, no hace más que oficializar lo que de hecho ya se sabía. Todos y cada uno todos y cada uno están en la obligación de ser solidarios de otros en el plano militar, bajo la égida y la autoridad de Estados Unidos, de USA. La Unión Europea podrá recurrir a medios civiles y militares contra, esto es muy importante, contra las campañas de desinformación. Observe que en relación con el conflicto de Ucrania, la Unión Europea ha puesto efectivamente, ha impedido la libertad de expresión y de opinión, prohibiendo los canales rusos, con lo cual la población se encuentra, y eso que se supone que Ucrania no es un país de la Unión Europea ni de la OTAN, ¿no? Con lo cual, en ese conflicto resulta que se impide a los europeos tener conocimiento de una de las partes, ¿no? Se desinforma a una de las partes. Se trata de una auténtica dictadura que se está poniendo en funcionamiento. Podrá ser calificado de desinformación y por lo tanto perseguido todo lo que sea contrario a lo que decide los mandamases de la Unión Europea. El delito de opinión y los procesos políticos se convertirán en una regla, serán lo normal, y la democracia simplemente un lejano deseo o un lejano recuerdo. Las competencias de Europa ya no son ya no son compartidas. Hasta ahora había tres tipos de competencias: las competencias exclusivas de la Unión Europea, las competencias compartidas, que de hecho ya no existían porque eran aquellas sobre las cuales no había legislado la Unión Europea, por las que no podía ocuparse, pero desde que ella se está ocupando, esas competencias se estaban convirtiendo en exclusivas. Y en fin, había las competencias pertenecientes a cada Estado. Incluso estas últimas son suprimidas. Por tanto, la Unión Europea se convierte en decisiva, decididora en todos los dominios. Y cada Estado tiene que aplicar lo que la Unión Europea haya decidido. La Unión Europea, hay que entender, es la burocracia, lo que se llama otras veces la burocracia de Bruselas, una serie de personas que apenas tienen representación real, ¿no? La política común migratoria, esto es importante, tendrá que reducirse a las cuestiones de estabilidad económica y social de los Estados miembros y responder a las necesidades de mano de obra del mercado único. Nuestros dirigentes son, los dirigentes franceses, quiere decir, son pequeños caniches obedientes. Ellos saben, conocen este deseo de la Unión Europea que está ya poniéndose en marcha. Esto se llama la inmigración elegida para responder a los oficios en tensión. No sé exactamente a qué se refiere, debe ser algo, quiere decir, la inmigración que ellos consideran importante para que paguen nuestras pensiones, en definitiva, ¿no? Otra medida es la creación de un estado de emergencia europeo. El Parlamento Europeo, con mayoría simple, junto con el Consejo Europeo, con mayoría cualificada, pueden dar poderes extraordinarios a la Comisión, es decir, al Ejecutivo.
O sea, que se está creando un ejecutivo de hecho, un gobierno de hecho, ¿no? Y aquí la cuestión es la posibilidad de aplicar un estado de urgencia, o sea, de emergencia, un estado de excepción, en español diríamos, un estado de excepción. Compréndase, si los pueblos si a los pueblos se les mete en la cabeza rebelarse, la Unión Europea puede emplear la fuerza para calmarlos, ¿no? Para dominarlos. Hace algunas décadas eran los comunistas los que habían aplicado esto en el cuadro del Pacto de Varsovia, o sea, este tipo de sistema lo habían aplicado. En aquella época, los países del oeste llamaban a eso una dictadura. Hoy, los mismos países del oeste aplican un sistema idéntico, pero como son del oeste, hay que llamar a eso la democracia. Estoy traduciendo sobre la marcha, y evidentemente a veces es un poco complicado. No se debe olvidar tampoco los GOPE, es decir, las grandes orientaciones de las políticas económicas que se han impuesto cada año a cada país y que han forzado a aplicar, a aplicar bajo la pena de sanciones económicas muy fuertes, muy pesadas, del 0,1 al 0,5 del PIB. No piensen que esto es insignificante. El PIB de Francia es de en torno a 2.800.000 euros. Por lo tanto, el 0,5% son 14.000 millones de euros. Una cifra realmente muy grande, ¿no? Y le están tratando de aplicarla, pues, por ejemplo, a Polonia y a Hungría, sobre todo, ¿no? Hay que recordar que es el monto del déficit del régimen de pensiones, que ha sido lo que ha justificado a Macron para hacer reformas de las pensiones. Junto con las GOPE, o sea, las grandes orientaciones de política económica, se comprende que las discusiones sobre las políticas que debe llevar cada país son falsas, ¿no? Es la Unión Europea quien pilota, quien decide desde hace años, y los elegidos no hacen más que aplicar lo que la Unión Europea decide. Incluso la Francia insumisa, cita a Manon Aubry, lo ha reconocido al declarar en marzo de 2023 que la reforma de las pensiones a 64 años, pues estaban negro sobre blanco en las GOPE de Francia, y que Macron no hacía más que aplicar lo que la Unión Europea había decidido. O sea, Bruselas, vamos a decir, había decidido. Esta vez, todos los pueblos de Europa están con el pie en el muro. Sea que la Unión Europea impone su proyecto, y es claramente una dictadura lo que se va a imponer a todos, sea que los pueblos de Europa se revuelvan, se rebelen y hagan volar esta construcción maquiavélica y diabólica que se llama la Unión Europea. Para concluir, el asunto tiene tal importancia que me parece imposible que la Unión Europea decida pasar a la fuerza, es decir, que rehúse consultar a los pueblos y los países miembros por referéndum. Recordemos la Constitución aquella europea que fue rechazada en referéndum, y no quieren volver a sufrir un fracaso así. Si la Unión Europea rechaza organizar este referéndum, hay que ponerse constantemente en combate para imponer el referéndum. Claro. Si no, significa que aceptamos la dictadura y ya no habrá necesidad de quejarse ya de nada. Recuerdo, y esto no es un detalle, que desde el Parlamento Europeo, que no tiene casi ningún poder, nadie está elegido entre los dirigentes de la Unión Europea.
O sea que los dirigentes de la Unión Europea no parten del Parlamento Europeo, no tienen casi nada que ver unos con otros. Y sin embargo, imponen sus voluntades a cerca de 500 millones de personas. Es absolutamente vital salir y rápidamente de este sistema completamente dictatorial. Una última palabra para señalar, dice el autor, que ha escrito un libro sobre la Unión Europea que recoge todos estos puntos y expone por qué es necesario salir. En fin, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta que tanto el PP como el PSOE siguen la misma política en todos estos sentidos. Una de sus políticas fundamentales es la de desintegrar a España, no solo interiormente, sino como conjunto dentro de la Unión Europea. Y aquí se presenta un problema muy difícil porque la opinión pública en España ha sido trabajada tan intensamente por los partidarios de esa unión, que además nunca han explicado lo que significa ni a qué puede llevar. Y pues ha sido tan trabajada que verdaderamente decir no a la Unión Europea es muy fuerte. Los ingleses lo han hecho porque los ingleses tienen su propia política, tienen su propio orgullo nacional y son otra cosa, ¿no? Pero aquí, desgraciadamente, ha sido así. ¿Por qué? Pues porque eran partidarios los socialistas y eran partidarios los democristianos del PP. En origen era democristiano, ahora se llama de otra manera, pero básicamente el PP nunca ha sido españolista, digamos así, esa palabra un poco fea, han sido europeístas. O sea, eso ya desde el principio. Y han sido también los grandes fomentadores de los separatismos, los grandes financiadores de ellos. Lo he dicho muchas veces, siempre se olvida, nunca se habla de ello, pero es así. Eran democristianos aquí los que orientaban la política de la OCDE con Suárez, eran democristianos los separatistas catalanes y vascos, Pujol, Arzallus y todos esos, así que entre ellos en fin, se lo cocinaban y se lo comían. Y España, como digo, tiene un grave problema, tiene dos cuestiones fundamentales que tratar si quiere continuar como nación. Uno es como he dicho, la legitimidad del franquismo, legitimidad histórica, y otra, la neutralidad, porque no es lógico, bueno, es lógico desde el punto de vista de estos dos partidos, ¿no? Pero desde el punto de vista nacional no es lógico que España esté en la OTAN, que es una organización al servicio fundamentalmente de USA y de Inglaterra, y que invade nuestro territorio y que protegen a un país que nos amenaza también. Bueno, esto tiene, en fin, es algo único, ¿no? España es el único país que tiene unos gobiernos, por eso digo que hay que deshacerse de ellos, que tiene unos gobiernos que han apoyado a los separatismos y que están tratando de disolver a España en un ente. Hay que recordar que la Unión Europea nació como un proyecto democristiano después de la Segunda Guerra Mundial. Ese proyecto evolucionó a socialdemócrata y finalmente a una especie de totalitarismo LGTBI. Esta es también una causa oculta, o sea, de que estas personas que están desarrollando sistemas tiránicos que pretenden incluso dirigir nuestros sentimientos, ¿no? Leyes de odio y cosas por el estilo, ¿no? Pues es una de las causas por las que detestan a Rusia y la llaman comunista cuando no lo es, actualmente no lo es. Dicen que no es democrática, bueno, quizás lo sea más o menos, pero la Unión Europea es cada vez menos democrática y España, por supuesto, de las menos democráticas. Y sobre todo Rusia no admite la ideología LGTBI. Y esto es una seña de identidad muy importante actualmente en la Unión Europea.
Bueno, pues con este comentario, con este doble comentario, ¿no?, sobre la situación en que estamos y sobre el aspecto exterior de la Unión Europea, pues podemos pasar, creo, Vamos al tema de hoy, ¿no? Estábamos hablando de la división azul. Sí. Uno tiene que tener un poco en la cabeza un poco el mapa de Rusia y situar la zona en que luchó la división azul, que era en el norte, en la zona próxima al Báltico, entre Leningrado y Nóvgorod, ¿no? Bueno, por eso cuando hablo, por ejemplo, de Tikhvin y tal, pues son poblaciones, localidades que están situadas en esa área, ¿no? Bueno, estábamos que, o sea, la táctica de los alemanes en aquel momento era tratar de aislar por completo a Leningrado y que nunca lo conseguirían del todo. Y para ello, pues, iniciaron la marcha hacia un pueblo llamado Tikhvin, que era una zona, un núcleo, o sea, de ferroviario, ¿no? Pues para ello fue necesario abandonar las posiciones españolas en Otensky y Posad, que los españoles la habían cubierto hasta el 8 de noviembre. En todos los puntos, la división resistía a fuerzas muy superiores y les causaba serias bajas, pero también sufriéndolas, claro. La cabeza de puente junto al río Volkhov tenía fácil suministro, pero Posad, que estaba a 12 kilómetros al este, pues quedó casi aislada. Por lo tanto, habituallarla pues era una odisea peligrosísima, ¿no? O retirar a los heridos simplemente, ¿no? Porque estaban expuestos a los francotiradores y a las bombas de los partisanos, etcétera, ¿no? Allí la lucha en Posad tomó tintes dantescos, ¿no? Día y noche, sin apenas descanso, sin apenas comida ni recursos médicos y bajo un frío espantoso. El entorno estaba cubierto de cuerpos de asaltantes rusos, helados, semicubiertos de nieve, curiosamente con el gesto en que los había sorprendido la muerte. Y situaciones parecidas pues vivieron otras posiciones como Nitlikino, algo al noreste, o sea, más hacia el Báltico, hacia el interior de Rusia. Los rojos reconquistaron una posición, Malaya Visera, después de acosarla como a Posad, lo que ponía en peligro de cerco a toda la cabeza de puente hispana. Eso se lo habían recobrado a los alemanes. Posad y los demás pueblos de la zona eran míseros villorrios y muchos no entendían, en España, pues los españoles no entendían por qué había que defenderlos a un coste tan alto. Y tampoco entendían por qué los soviéticos derrochaban tanto fuego y tantas vidas, ¿no?, por su parte. Pero, tomando estos puntos miserables, pues los rojos habrían copado a numerosas fuerzas españolas y alemanas. A principios de diciembre, la ofensiva fracasaba y la cabeza de puente, la ofensiva alemana, claro, y la cabeza de puente perdía todo sentido. Muñoz Grandes ordenó el retorno a la orilla izquierda, que es como también hacían los alemanes que habían pasado a la orilla derecha del Volkhov. Se hizo creer a los soviéticos lo contrario, que se iba a continuar luchando, y la retirada fue una retirada es la maniobra más difícil, porque expone a los que se retiran a un fuego y al ataque del que pueden defenderse a duras penas. Por lo tanto, hacer una buena retirada es un gran logro, ¿no? Sí, sí. Pues se realizó sin bajas los días 7 y 8 de diciembre. La División Azul había perdido, entre muertos y heridos, hasta un 30% de sus fuerzas de primera línea. Por supuesto, había otras fuerzas más atrás. Unidades alemanas próximas habían sufrido todavía más. Y a partir de ese año, las divisiones alemanas se formarían con un tercio menos de tropas.
Esto fue así porque esto conviene entender un poco cómo se había desarrollado el conflicto. En una primera etapa, los alemanes habían hecho grandes avances y hecho millones de prisioneros soviéticos. Y claro, esto se ha atribuido a un grave error de Stalin, que no tenía la adecuada formación militar, según decían. Tenía cierta formación militar, igual que Hitler, claro. Hasta que se cambió, porque Stalin ordenaba constantes contraofensivas, según avanzaban los alemanes. Y es cierto que eso eran contraofensivas un poco alocadas, pero estaban también sangrando a los alemanes, a la Wehrmacht. Estaban sangrando de tal manera que cuando llegaron a Moscú, en fin, no tenían fuerza suficiente para tomarla, y además tuvieron que retirarse en condiciones desastrosas, casi parecía la retirada de Napoleón, ¿no? Lo que pasa no fue así porque, bueno, la directriz de Hitler, que se dice que salvó realmente a la Wehrmacht, fue resistir a toda costa allí donde se estuviera, pasara lo que pasara. Y efectivamente los avances soviéticos, los soviéticos también estaban muy agotados, pues no pudieron llegar demasiado lejos. Pero una de las consecuencias fue que se mantuvo el número de divisiones, pero con un tercio de soldados. Pues, en fin, el 10 de diciembre los rojos recobraron Tikhvin y al mes, después de haberla perdido, un mes antes, ¿no? Novgorod, en cambio, permaneció en manos españolas, mientras la BBC la daba por ganada por los soviéticos. La BBC hacía una constante propaganda contra los españoles y a favor de los rusos. Había en el sector un comandante alemán lleno de prejuicios, un tal von Hapuis, que era un tipo timorato que se suicidaría al año siguiente y que criticaba absurdamente la División Azul, diciendo que era un agujero en su dispositivo, ¿no? O sea, que era una zona muy débil dentro del frente alemán. Pero, como apreciaron otros generales, los españoles habían demostrado una extraordinaria eficacia combativa, pese a que a su escaso espíritu prusiano, ¿no? Y ese tal Chapuis pues pidió el relevo de la división, que también lo deseaba Madrid al conocer sus peligros y las elevadas pérdidas, ¿no? Pero la Wehrmacht no estaba en condiciones de prescindir de ninguna fuerza disponible en aquellos momentos. Por lo tanto, la división fue así. El Chapuis, como digo, se terminó suicidándose porque el mando alemán reconoció que no era eficaz. Por otra parte, hay que decir que las zonas por las que penetraron los soviéticos fueron siempre zonas alemanas, mientras que la parte española resistía, no consiguieron penetrarla, ¿no? En la parte izquierda del Volkhov. Este fracaso en el norte era solo parte de un fracaso general, porque el 5 de diciembre los soviéticos contraatacaban por el inmenso frente de Leningrado al Mar Negro y ponían a la Wehrmacht al borde del colapso. Esta lucha ha pasado a la historia como la batalla de Moscú, por el simbolismo de la ciudad, y fue en varios modos la más decisiva de la Guerra Mundial, porque trastocó la estrategia hitleriana, y todavía al año siguiente el ejército alemán llevaría al soviético muy cerca de la catástrofe, pero la Unión Soviética ya no sería conquistada. Y bueno, aquello terminó en Stalingrado, como sabemos, ¿no? El éxito de la Unión Soviética salvó de paso a Inglaterra y se debió en gran medida a la seguridad de que Tokio no se coordinaría con Berlín, lo que permitió a Stalin retirar tropas frescas de la frontera de Manchuria y llevarlas ante Moscú. Esto fue el movimiento que decidió la victoria soviética en la batalla de Moscú. Y más aún, el 7 de aquel diciembre, Japón provocó la beligerancia de USA al atacar la flota useña en Pearl Harbor, con lo cual limitó todavía más las posibilidades de victoria alemana, que quedaron, era ya enfrentarse a tres colosos, ¿no? Claro. Al Imperio inglés, a la Unión Soviética y a USA, ¿no? Bueno,
o sea, la acción de la División Azul continuó por la batalla llamada de la Bolsa del Volkhov. O sea, los rusos explotaron su éxito tratando de envolver a grandes unidades alemanas por el sur y el norte del lago Ilmen. O sea, primero hubo un ataque de tanteo el 27 de diciembre que dio lugar al episodio de la posición intermedia. O sea, los rojos mutilaron y clavaron con picos en el hielo a los cuerpos de los españoles, ¿no? Lo cual ocasionó una furia de los divisionarios cuando lo descubrieron, y se concretó cuando sorprendieron a una columna soviética cruzando el Volkhov helado y la exterminaron con fuego cruzado, ¿no? Se contaron hasta 1000 cadáveres. Y esta experiencia incitó al mando soviético a elegir para su ofensiva una zona más al norte de la Española, una zona alemana. Pues al sur del helado lago Ilmen, que podía cruzarse incluso con carros de combate, pues el ataque ruso, a partir del 7 de enero del nuevo año, pues estamos en 1942, ¿no? Pues perforó las defensas alemanas hasta cerca de un nudo ferroviario llamado Staraya Rusa, cuya pérdida habría sido desastrosa para el grupo de ejércitos alemán, ¿no? El grupo de ejércitos norte. Una guarnición alemana resistió en pueblo Svad, y la compañía de esquiadores de la división pues fue encargada de socorrerla. O sea, la marcha de auxilio constituyó otro episodio legendario de la División Azul. Debía andar 30 kilómetros sobre el lago, cosa factible en la noche en que empezó la marcha, pero el frío llegó a más de 50 grados bajo cero, y además con un vendaval que traspasaba las ropas, y además que claro, no era una superficie plana, sino que tenía grietas en el hielo, ¿no? Y estas grietas obligaban a dar largos rodeos, o sea que no eran 30 kilómetros, eran bastante más. Y tras casi 24 horas infernales, con la mitad de la compañía sufriendo congelaciones, pues alcanzaron la orilla opuesta, lejos todavía de la posición a la que debían recorrer y en medio de fuerzas enemigas. Encontraron grupos de alemanes y letones, y entre todos se abrieron paso hasta Svad, que en aquel momento la guarnición avanzaba a su encuentro, ¿no? O sea, solo quedaron indemnes 12 hombres de la compañía. Y por su parte los alemanes consiguieron retener Staraya Rusa, cuya pérdida habría sido nefasta para ellos, ¿no? Otro ataque soviético, el 13 de enero, al norte de las posiciones hispanas, pues formó una pequeña cabeza de puente en la orilla izquierda del Volkhov. El propósito era atenazar a la División Azul, que seguía defendiendo Novgorod, y defendía también parte del Volkhov y de la orilla oeste del Ilmen. Los alemanes pidieron ayuda a la división y entre todos, con graves pérdidas, contuvieron a los soviéticos, pero no lograron expulsarlos. Y después de unos combates tan feroces, pues los españoles tuvieron unas semanas relativamente calmadas. Y entre tanto, en Madrid, pues Varela trataba de relevar a la división con otra reclutada principalmente en los cuarteles. Y claro, Muñoz Grandes, que era el jefe de la división en Rusia, ¿no? Pues que con mejor criterio, pues solo admitió relevos parciales, integrándolos o sea, recordemos que Varela estaba empeñado en mandar una división, incluso una división española, ¿no? Lo cual habría, como le decía Serrano Suñer, habría puesto a España directamente en guerra con la Unión Soviética. Claro. O sea que Muñoz Grandes admitía relevos parciales que se integraban en la unidad, que era, como estaba ya fogueada, pues los nuevos reclutas pues cubrían bajas y además aprendían los problemas de la lucha entonces, ¿no? Al mismo tiempo había retornos a España. La recluta se hizo con poca publicidad y hubo menos voluntarios y menos proporción de falangistas, aunque los falangistas fueron siempre la gran mayoría, ¿no? Los relevos, que se llamaban de batallones en marcha,
pues permitieron mantener a la división azul al completo, cosa que ya no ocurría con las divisiones alemanas, que como dije, habían perdido, estaban constituidas por un tercio menos de los soldados. Los soviéticos proyectaron cercar a parte del grupo de ejércitos norte, atacándolo en tenaza desde el Volkhov y en dirección oeste, y desde Leningrado en dirección sur. En febrero, el llamado segundo ejército de choque soviético rompió el frente alemán, penetró 75 kilómetros en su retaguardia a través del Volkhov y se acercó hasta 34 kilómetros al otro brazo de la tenaza, que intentaba avanzar desde Leningrado, con lo cual habría embolsado a 8 divisiones alemanas. Parte de la fuerza debía dirigirse luego más al sur para acercar a su vez Nóvgorod. Incluso hay que tener un poco en la cabeza el mapa de la zona, ¿no? O sea, para acercar a Nóvgorod y aplastar allí a los españoles que estaban desplegados allí, ¿no? Que la defendían. Y aún más al sur del Ilmen, los soviéticos aislaban a cerca de 100.000 enemigos en la bolsa de Demiansk y amenazaban nuevamente a esta raya rusa. En esa situación crítica, pues la Wehrmacht abasteció por aire a la bolsa e impidió a los soviéticos ampliar el boquete que estos habían abierto a través del Volkhov. Hay que darse cuenta también que la zona aquella era... o sea, estamos acostumbrados a pensar en la estepa, o sea, hay las grandes maniobras de tanques, y el copo de grandes masas de tropas, ¿no? Eso es totalmente imposible en aquella zona. Aquella zona eran de bosques muy espesos que impedían meter allí, circular a los tanques y a los camiones, ¿no? Y de pantanos. Y por lo tanto, solo las ofensivas solo se podían realizar por las carreteras, o sea, zonas muy estrechas, y eran completamente previsibles, o sea, las maniobras de envolvimiento y tal estaban allí descartadas. Por lo tanto, la lucha era más dura todavía que en las estepas, que en las zonas de las llanuras sin demasiados árboles, ¿no? Pues, en fin, una vez los alemanes consiguieron contener la ofensiva aquella, la ofensiva a través del Volkhov, que les amenazaba muy seriamente, pues emprendieron lo que llamaron la Operación Predador en marzo, con la cual cerraron el boquete y cercaron precisamente a los que querían cercarlos. O sea, 6 batallones de la División Azul participaron en la lucha, en un escenario muy distinto del anterior, pero no mejor. El suelo se había convertido en un lodazal y un pantano debido al deshielo, ¿no? Con, unas miríadas de mosquitos, ¿no? La lucha continuó penosamente hasta junio y la ofensiva rusa quedó aniquilada, dejando 100.000 muertos o heridos, 32.000 prisioneros, que varios miles fueron tomados por la División Azul, y un botín de guerra muy cuantioso. Fue la primera victoria alemana después de las derrotas y retiradas del invierno, y otra vez pareció posible vencer a la Unión Soviética. En 1942, la Wehrmacht pues cambiaría el objetivo de Moscú por Stalingrado y el Cáucaso, y redoblaría los esfuerzos por tomar Leningrado, y era donde estaba seguía destinada a la División Azul. Es interesante en el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Explico un poco cómo se desarrollaron las grandes estrategias. O sea, Alemania tenía todavía una posibilidad de vencer, porque si llega a tomar el Cáucaso, la zona del petróleo, por una parte tendría de sobra gasolina, ¿no? En lo que siempre sus tropas estuvieron escasas, ¿no? Pero sobre todo podía amenazar desde allí, desde el Cáucaso, a Persia y al Oriente Próximo, y por tanto también al ejército inglés en Libia. O sea, tomarlo entre dos fuegos, digamos, el Afrika Korps y las tropas
que llegarían desde allí. Y por otra parte dejaría al ejército soviético sin petróleo, sin gasolina, algo completamente, vamos, que hubiera paralizado la máquina de guerra soviética, aunque seguramente le habrían ayudado sus seños, ¿no? Bueno, pues digamos que hasta entonces, Alemania podía tener ciertas esperanzas de ganar la guerra, pero en Stalingrado fue la catástrofe total. En el norte, en cambio, en la zona de Leningrado, las cosas fueron algo mejor. Otra batalla muy importante y decisiva hemos visto la de Posad, la del Volkhov, etcétera, sí. la bolsa del Volkhov, fue la de Krasny Bor. O sea, los alemanes no habían logrado completar el cerco de Leningrado, pero habían conseguido reducir drásticamente sus suministros. Los suministros iban ante todo a los miembros del partido y al ejército para asegurar la lucha, mientras que los civiles pasaban unas penurias tanto de frío como de hambre terribles. Don Pío, unos 5 minutos, ¿eh? Sí. Bueno, se calcula que en Leningrado murieron 1 millón de civiles por hambre, frío y bombardeos en los casi 3 años del asedio, que es el asedio más mortífero de la historia, ¿no? Y la heroica resistencia de los rusos, pues indujo al mando alemán a intentar el asalto, aceptando el elevado coste de la lucha de calles. En principio querían rodear la ciudad para que cayera por hambre. O sea, los propósitos alemanes eran realmente criminales en relación con Leningrado, ¿no? Y en fin, ya que aquello no lo conseguían, pues pensaban en asaltarla. Y uno de sus mejores generales, von Manstein, pues iba a dirigir la operación llamada Luz del Norte, que debía acometerse en septiembre. Así que la división fue trasladada al frente de Leningrado en agosto, a fin de recibir instrucción de asalto a posiciones muy fuertemente fortificadas, porque la ciudad contaba con unas impresionantes defensas, artillería pesada, aviación y tanques. O sea, allí mismo se estaban en Leningrado fabricando tanques, a pesar de todas las penurias inconcebibles, ¿no? que estaban sufriendo. Sí. Y tras los incesantes combates anteriores, pues la División Azul gozó de un relativo descanso por un tiempo, un descanso solo roto por golpes de mano e incursiones menores. Bueno, seguiremos, como ya queda muy poco tiempo, me interesa resumir un poco la historia actual y la historia antigua, ¿no? La historia de la División Azul. Digo que actualmente España está en una situación crucial en que se plantea toda la política que se ha venido desarrollando desde la transición y en la que hay que plantear la cuestión de la Unión Europea, la cuestión de la OTAN, la cuestión de la neutralidad. No son cuestiones que se puedan resolver simplemente, por así decir, dando un puñetazo en la mesa o drásticamente. Son cosas que hay que plantear en el sentido de estudiar, analizar y llegar a conclusiones racionales, que es lo que no se hace de ninguna manera. Y en cuanto a la cuestión interna, estamos ante un golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, que pretende cambiar precisamente el régimen que se creó en la transición. ¿Por qué se pretende cambiar? Pues porque es un régimen que deriva del franquismo indiscutiblemente. Y claro, la política del PSOE, apoyada por el PP de hecho, aunque no de manera muy abierta y consciente, pero sí de hecho, pues es la de destruir la herencia del franquismo, porque para ellos ya desde el primer momento la legitimidad estaba en el Frente Popular. Y el Frente Popular, insisto, y es lo que explica la guerra y el sentido de la guerra, era una alianza de sovietizantes y de separatistas. Los sovietizantes eran el PSOE y el Partido Comunista. No solo el Partido Comunista, incluso más aún el PSOE. Y apoyados por, en fin, con los adornos de hazaña y demás, que estaban allí como adornos prácticamente. Pues, don Pío, lo dejamos aquí, si le parece, con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana a 1 hora con la historia con don Pío Boa. Muy bien, muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.